aseguraban que cuando andaban por ahí en ese camino era muy normal de repente escuchar el galope de caballos y no ver absolutamente nada. Ellos avanzaban, pero todo el tiempo iban volteando hacia atrás y volteando hacia atrás, porque ellos sentían esa mirada como si alguien los siguiera. En momentos llegaban hasta escuchar los pasos. A muchas personas les ha tocado verlo, a muchas personas se les ha parecido, porque pues este charro está condenado a andar vagando porque bajan muchachas de todas las comunidades, y es cuando por lo regular aprovechan para salir y conocer. De ahí surgen muchos noviazgos, de ahí surgen muchos matrimonios. Era un animal muy grande, un caballo muy grande, demasiado grande, exageradamente grande. Se escuchaban las pezuñas como golpeaban el suelo, se escuchaba fuertísimo, era un animal muy pesado. Salió burlándose un charro vestido de negro. Era un señor que yo no conozco, un señor grandote, bigotón, de barba muy grande. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy me encuentro acá por Cieneguitas de Fernández. La intención del día de hoy, platicarles una historia y utilizar como escenario el lienzo charro de aquí de la comunidad, mi gente. Fíjense que hoy traigo una historia muy interesante. Por ahí hemos escuchado en varias ocasiones sobre el charro negro. Fíjense que es una leyenda de aquí de México. Yo pienso que es una de las historias más famosas que hay aquí en México. Y aparte, mi gente, pues hay muchísimas historias sobre ese ser, porque pues se aparece en muchas ocasiones. Se le ha aparecido en distintas formas a muchas personas. Y el día de hoy pues quiero platicarle una de esas apariciones. Es por eso pues que hoy elegí un lienzo charro para platicarles esta historia. Fíjense mi gente que este lienzo pues está acá entre el cerro. Está aquí a las orillas del rancho. Bueno, la comunidad está un poquito más hacia atrás. Pasamos por ahí antes de llegar aquí al lienzo. Y a mí me ha tocado venir a grabar en varias ocasiones aquí a este lienzo. Fíjense que para la gente que no sabe sobre esto, la gente que a lo mejor no es de aquí de México, pues estos lienzos los utilizan mucho para hacer una de las 9 suertes charras, la suerte del coleadero. Por ahí a muchas personas se les hace pues algo un poquito agresivo la forma en que tumban a los animales, porque ahora sí que pues es un charro siguiendo por toda la manga del lienzo al toro, y pues es para derribarlo. Y se mira un poquito grotesco, se mira un poquito agresivo la forma en que lo tumban. Pero fíjense que yo he tenido la oportunidad de platicar con charros de equipos charros, y nos dicen que es la forma que se utilizaba en aquellas épocas para manejar el ganado. Cuando era ganado que necesitaban de curar, de vacunar o algo así, pues esa era la forma de derribarlos, para apialarlos y ponerles alguna vacuna o alguna curación que necesitara el animal. Entonces se supone que la charrería pues es la competencia, es como a ver cuál rancho sabe mejor hacer las labores de un rancho. Pues se supone que es como manejar el ganado. Por eso utilizan mucho pues a los toros, a las yeguas, y pues son por lo regular animales brutos todavía, que no están amansados en el caso de las yeguas. Entonces mi gente, pues imagínense el charro negro, un charro de aquella época, mi gente, un charro de los tiempos de antes de la revolución. Por ahí fue cuando surgió este ser o este personaje. Ya por ahí en una ocasión les platiqué la historia del charro negro, de cómo ese ser pues pasó a estar penando. Ahora sí que fue una persona que alguna vez vivió, y por una especie de maldición o por una especie de brujería, por así decirlo, pues anda penando. Entonces a muchas personas les ha tocado verlo, a muchas personas se les ha parecido, porque pues este charro está condenado a andar vagando por el mundo. Y en esta ocasión pues les quiero platicar una historia que sucedió en un rancho ya hace algunos años, ya hace bastantes años. Sucedió esta historia, mi gente. Fíjense que supuestamente había un baile, y fíjense que por eso elegí este lugar para platicarles esta historia,
porque esta es una comunidad muy fiestera. No hace mucho acaban de pasar las fiestas de aquí de este lugar. De hecho me tocó a mí grabar sus fiestas. Me tocó venir a grabar el coleadero aquí, la fiesta allá en el rancho. Son gente muy alegre en esta comunidad. Todo el tiempo la música no puede faltar. Ponen la música en el atrio para la Virgen. Y pues son muy fiesteros, mi gente. Me ha tocado grabarles fiestas aquí, quinceañeras, bodas, y son gentes muy alegres. Les encanta eso de la bailada. Entonces, pues así sucedió la historia en una comunidad muy similar a esta, una comunidad que en todas sus fiestas pues aprovechaban por ahí para reunirse y hacer sus bailecitos. Y en esta ocasión pues así fue como sucedió. Resulta, mi gente, que en una ocasión había baile en la comunidad, pero hagan de cuenta que en esa comunidad los bailes no los hacían en el mero rancho, sino que tenían un campo abierto que era donde ellos por lo regular se reunían, porque pues lo que querían era que cupiera toda la gente, ¿verdad? Que la gente cupiera. Si se juntaba la gente de otras comunidades, pues que hubiera el suficiente espacio para todos bailar y no estar apretados. Entonces en esa ocasión, pues un grupo de muchachos estaba previniendo para irse pues al baile. La gente estaba muy entusiasmada. Ya hacía un año que no había fiestas en la comunidad y por fin se vinieron las fiestas y pues ya iba a haber un baile. Y los muchachos por ahí de la comunidad, los muchachos, pues la mayoría solteros, es cuando aprovechan, porque bajan muchachas de todas las comunidades, de los alrededores, pues al baile, y es cuando por lo regular aprovechan para salir y conocer. De ahí surgen muchos noviazgos, de ahí surgen muchos matrimonios. Por eso es que a veces se casan con personas de otras comunidades vecinas, porque por lo regular en ese tipo de fiestas es donde se conocen, es donde aprovechan pues para salir y tratar de conquistar. Y así fue. Se reunieron 3 muchachos y estaban planeando, ¿cómo ven? Si nos vamos juntos al baile. Nos vamos al baile, pero ellos eran personas humildes. Por lo regular, en aquellos años pues la gente tenía burro, o los que tenían más la posibilidad tenían caballo. Entonces se podían mover muy fácilmente de una comunidad a otra. Pero estos 3 jóvenes no. Estos 3 jóvenes eran muy humildes y pues a ellos les tocaba de a pie, y desgraciadamente pues en sus trabajos tenían que salir bastante tarde, porque pues ellos estaban tratando de hacer horas extras para tratar de ganar un poquito más de dinero y a ver si lograban comprarse algún estreno, alguna camisita, algún pantalón, algún sombrero para estrenar en las fiestas del rancho. Entonces ellos ya tenían un tiempo saliendo muy tarde de su trabajo, tratando de hacer horas extras y reunir ese dinero. Se llegó el día del baile y se pusieron de acuerdo. ¿A qué hora nos vemos? Pues mira, ¿cómo ves? Si vamos y nos alistamos, nos damos un baño, nos ponemos nuestros mejores trapos y nos vemos en la orilla del rancho, pues lo más tardar a las 10 de la noche, porque el baile ya va a estar en friega. Nos van a ganar a todas las bailadoras y pues esa no es la idea. Así lo hicieron, cada quien se fue por separado y se fueron a preparar, a darse un baño, se cambiaron y en punto de las 10 de la noche se reunieron en la entrada del rancho y se fueron caminando hacia aquel campito, cerca de la vecina comunidad, de la comunidad que estaba enseguida. Por ahí estaba ese campo abierto donde hacían los bailes. Entonces estos 3 muchachos agarraron camino, pero ¿qué creen? Desgraciadamente es una zona muy oscura. Andar por las comunidades, por lo regular cuando agarra uno los caminos por la noche es muy oscuro, porque no hay alumbrado público. Los caminos son muy oscuros. Y en ese lugar, en esa comunidad, en ese camino de terracería que llevaba hacia la otra comunidad, donde poquito antes de llegar a esa comunidad estaba aquel campo donde iba a ser el baile, desgraciadamente había muchas leyendas de personas que se asustaban bastante en ese camino. Era un camino muy antiguo.
Era un camino que se utilizaba mucho, pues en aquellos años, mi gente, en aquellos años de la revolución, en aquel tiempo de la cristiada, los cristeros, en aquel tiempo pues de todo lo que pasó, mi gente, la Revolución Mexicana, después lo de los cristeros, pues desgraciadamente el gobierno seguía a los cristeros. En la revolución pues hubo muchos enfrentamientos y muchas de las veces había que salir huyendo por esos caminos, o desgraciadamente a veces en esos caminos se topaban con el enemigo y sucedían cosas. Entonces en esos caminos, si hablaran, nos platicarían muchas desgracias que pasaron ahí en ese lugar. Y se decía que ese camino pues era un lugar que utilizaban mucho en aquel entonces los hacendados, y se decía de muchas cosas. De hecho, por todo ese camino, todo ese trayecto, había muchas crucitas a los lados del camino, había muchas capillitas donde supuestamente habían fallecido personas, y había unas que eran muy antiguas. Había unas que eran de aquellos tiempos, desde antes de la revolución, muy probablemente del 1780, del 1800, del 1900. Había algunas hasta más recientes, algunas ya de nuestra época. Entonces ese era un camino pues que guardaba muchísimas historias, y muchas personas aseguraban que cuando andaban por ahí en ese camino era muy normal de repente escuchar el galope de caballos y no ver absolutamente nada, o era muy común escuchar quejidos como de dolor, como de alguna persona herida, o inclusive escuchar a veces hasta los gritos como si se fueran persiguiendo, como si alguien fuera siguiendo a alguien para hacerle algún daño. Era muy común. Entonces estos tres jóvenes sabían perfectamente bien lo que se hablaba sobre ese camino. Es por eso que no se animaron a irse solos. Es por eso que luego trataron de buscar compañeros, y pues afortunadamente ellos tres quedaron de acuerdo y pues se fueron juntos. Aprovecharon que los tres eran de a pie, ninguno de los tres era de a caballo, o si eran de caballo, pero desgraciadamente no sabían montar, pero no tenían caballo, no tenían animales. Hicieron todo lo posible por ellos acompañarse, los tres juntos, darse valor entre los tres, agarrar un camino, y luego empezaron a escuchar ruidos, muy probablemente los nervios. Muy probablemente el ir imaginándose las historias que se contaban sobre ese camino. Era muy probable, porque ellos empezaron a escuchar ruidos. Conforme avanzaban, escuchaban como si alguien fuera atrás de ellos, como si alguien los viniera siguiendo. Constantemente volteaban hacia atrás porque ellos sentían que alguien los observaba. Ellos avanzaban, pero todo el tiempo iban volteando hacia atrás porque ellos sentían esa mirada como si alguien los siguiera. En momentos llegaban hasta escuchar los pasos, como si alguien viniera caminando detrás de ellos. Muy probablemente alguna de las ánimas que haya quedado atrapada ahí en ese lugar, muy probablemente tratando de pedirles ayuda. No sabían ellos si era su imaginación o realmente si estaban viendo o escuchando algo. Al avanzar un poquito más, ya casi a la mitad del camino, escucharon un galope que venía hacia ellos, en sentido hacia el rancho de donde ellos venían. Venía como si ya viniera del baile. Escucharon ese galope de caballo, pero al final era una carrera. Se escuchaba que ese caballo venía todo a lo que daba, y se escuchaba una persona como arreándolo, como golpeándolo con la cuarta, clavándole las espuelas para que aquel animal corriera cada vez más rápido. Y por la oscuridad, pues ellos tenían miedo que aquel jinete no los viera y los fuera a aventar. Entonces ellos rápido se pegaron a la cerca de piedra, esperando ver pasar ese caballo. Se escuchaban los gritos del jinete, se escuchaba cómo el caballo venía galopando a todo lo que daba. Y cuando de repente, entre la oscuridad, alcanzaron a ver la silueta de aquel hombre. Era un hombre de sombrero ancho, de sombrero de copa alta y sombrero ancho, como los que se utilizaban en aquella época, como los que usaban los charros en aquella época de la revolución, en el tiempo de las haciendas. Pasó a toda velocidad a un lado de ellos. Alcanzaron a verlo, alcanzaron a ver la figura. Era un charro vestido de negro. Era un traje completamente negro, pero le brillaba aquella botonadura de plata. Aquella botonadura elegante, brillosa, le alcanzaron a ver.
a distinguir que era una persona con un traje de gala, un traje muy elegante pero completamente negro. El caballo más oscuro que la noche, completamente negro, y era un animal enorme, era un animal muy grande, un caballo muy grande, demasiado grande, exageradamente grande. Se escuchaban las pezuñas como golpeaban el suelo, se escuchaba fuertísimo, era un animal muy pesado. Al poco andar, aquel jinete detuvo al caballo y se giró de regreso hacia ellos. Se giró, regresó y les preguntó que a dónde iban. Y ellos, muy asustados por la apariencia de aquella persona, era una persona completamente desconocida para ellos, le respondieron que iban al baile. Aquel jinete solamente se echó una carcajada y les dijo: ya vienen tarde, el baile ya se acabó. ¡Ja, ja, 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 ja! Le dio la vuelta a su caballo y emprendió la carrera una vez más hacia el rancho. Y aquel jinete se les perdió en la oscuridad. Y a estos tres jóvenes les recurrió un escalofrío tan fuerte por su espalda, porque no sabían qué era lo que era ese jinete. Se les hizo muy extraño. Y aquí en México todos hemos escuchado hablar del charro negro. Se habían escuchado muchísimas historias sobre ese camino, pero del charro negro o de encontrarse una persona así, nadie había mencionado nada. Ellos estaban muy sorprendidos de pensar quién era ese hombre. ¿Quién era? Lo desconocían completamente. Su voz era muy diferente a la de todas las personas de la comunidad. Era una voz que ellos nunca habían escuchado, un timbre de voz como muy agresivo, un timbre de voz de una persona pues ya adulta, pero como que con algo de maldad. Su voz se escuchaba como la de un ser malo. A ellos se les venía a la mente que era una persona que no tenía buenas intenciones, que era una persona que no era buena. Muy probablemente, ellos ya lo tenían en mente, muy probablemente de una persona que ya no pertenecía a este mundo, porque para ellos sí era muy probable que fuera una aparición, que fuera un fantasma, que fuera un ánima. Entonces ellos nada más se volteaban a ver, no sabían qué hacer. Uno de ellos dijo: oye, ¿y si nos regresamos? No, dice, ¿y nos lo vamos a topar otra vez? No, mejor vamos al rancho, allá donde va a ser el baile, y mejor a ver si nos encontramos a una persona que sea acá del rancho para que nos acompañe o para venirnos, o a ver si hay alguien que nos suba la enanca de un caballo y para no venirnos ya caminando. Decidieron seguir avanzando hacia la comunidad. ¿Y cuál va siendo su sorpresa, mi gente? Que al llegar se dieron cuenta que efectivamente se había acabado el baile. Pero se toparon con la sorpresa de que había habido una riña muy fuerte. Supuestamente hubo un pleito tan fuerte, que desgraciadamente había muchos heridos, muchos de ellos de gravedad, y había otros pues que desgraciadamente ya habían fallecido. Al preguntar, al investigar un poquito, porque ellos tenían la preocupación de que algún familiar o algún conocido estuviera involucrado en ese pleito, empezaron a preguntar qué era lo que había pasado, por qué se habían peleado, y solamente pudieron averiguar que aquel ser, que aquel charro vestido de negro tuvo mucho que ver con aquella desgracia. Porque una persona les contó, pues no sé, todo estaba muy tranquilo, todo estaba muy en paz. El baile estaba en su pleno apogeo, la gente estaba bailando, todos muy contentos, todos muy alegres, cuando de repente dos muchachos empezaron a discutir ahí en la pista de baile, en pleno bailadero. Dos muchachos empezaron a discutir muy fuerte, muy agresivamente, y se fueron a los golpes. Se dieron de una manera tan fuerte, se pegaban tan feo, los golpes hacía que se sacudieran su cabeza de tan fuerte que se pegaba uno al otro, y se empezaron a meter cada vez más y cada vez más. Se metía uno y luego se metía otro. Ya después era un pleito tan grande, que mucha gente mejor decidió irse, mucha gente salió huyendo, porque la cosa estaba muy fuerte, estaba muy agresiva. Y era una comunidad muy pacífica, ahí todos se llevaban bien, ahí todos se hablaban, se apoyaban, entre las comunidades vecinas, todos se llevaban muy bien, nunca había habido pleitos, nunca había habido nada. La mayoría trabajaban
en los campos de los vecinos. O sea que muchas personas se levantaban en las mañanas, salían de su rancho e iban a trabajar las tierras a otro rancho de otra persona. Era muy común que se ayudaban entre ellos. Entonces nadie se explicaba cómo podrían haber salido de pleito y cómo pudo haber pasado todo eso tan grave. No había una explicación lógica para lo que estaba pasando. La gente no comprendía. Sobre todo los adultos, las mujeres, los niños estaban muy asustados. Nadie comprendía qué era lo que estaba pasando. Hasta que una persona dijo, pues yo no sé, pero cuando se hizo el pleito bien feo a media pista, cuando estaba toda la gente, el montón de gente pegándose entre ellos, salió muerto en carcajadas, salió burlándose un charro vestido de negro. Era un señor que yo no conozco, un señor grandote, bigotón, de barba muy grande, sombrero muy alto, de copa. Sombrero de copa muy alta, un sombrero ancho completamente negro. Y estos muchachos le preguntaron, ¿no era un señor de voz muy grave, como muy grave, y con un traje muy elegante, con botonado de plata? Sí. Era un señor con un traje muy bonito, completamente negro, con sus botones y sus adornos muy brillositos, muy bonito el traje. Salió carcajeándose de en medio de la bola, se subió un caballo negro y salió en friega y agarró todo el camino como hacia el cerro. Era la misma persona que ellos habían visto. Entonces la gente empezó a comentar que ese charro de negro era el culpable, que muy probablemente algo hizo. Entonces ellos la única explicación que dan es que era el mismísimo diablo, aquel charro negro era el mismísimo diablo. Como era una comunidad muy pacífica, pues el charro negro se apareció y hizo de las suyas ahí, en ese lugar. Hay veces que pasan cosas, situaciones muy raras, pues que a veces pues uno se queda sorprendido, ¿verdad? En esta historia pues supuestamente hizo presencia el charro negro ahí en esa comunidad, en ese baile. Fíjense, ya eran las fiestas patronales, eran fiestas santas. Supuestamente después de la fiesta organizan un baile donde la gente va y se pone a bailar, porque pues en las fiestas patronales la música es para el santo y no se puede bailar. Entonces en muchas comunidades, por lo menos aquí en Jerez, aquí en Zacatecas, se acostumbra que el día de la fiesta la música está en el atrio para el santo y se tocan alabanzas y es para el santo y la música está todo el día. Y ya otro día es cuando hacen el baile para la comunidad y es cuando la gente se acerca y pues van a bailar. Las muchachas solteras, los muchachos solteros pues van con la intención de bailar un rato, de conocer. Y como les decía, ahí surgen noviazgos, a veces hasta matrimonios. Y pues en esta ocasión era un lugar muy santo, un lugar muy religioso, un lugar donde la gente era muy creyente. Y desgraciadamente pues el charro negro hizo presencia y hizo de las suyas. Y aquella fiesta se convirtió en desgracia. Pues como ven, mi gente, espero que les haya gustado esta historia. El lienzo charro de aquí de Cieneguitas. También aquí la gente es muy devota, aquí la gente es muy fiel a su virgencita. Entonces pues esperemos, ¿verdad?, que algún día no haga presencia por acá el charro negro, porque fíjense que Cieneguitas también es una comunidad que tiene historia. Ya en otra ocasión veremos la posibilidad de echarnos una vuelta y mostrarles esa comunidad y platicar un poquito sobre lo que ahí, pues por lo que ahí pueda pasar, ¿verdad? Por ahí una persona me platicó que en una ocasión se asustó. A ella le tocó ver algo por allá a las 3 de la mañana, ahí en su casa, bueno, en la calle. Pero eso ya será en otro video, mi gente. Pues bueno, quiero darle las gracias por el favor de su atención. Antes de cerrar este video, quiero mandar un saludito muy especial para una fan chiquita que tenemos por ahí. Hace unos días nos dimos cuenta que ella sigue nuestros videos. Ella por ahí llega y le dice a su papá que por favor le ponga Relatos de Zaguán. Y fíjense que nos emociona bastante saber que tenemos varios seguidores, pues que son niños, Es un honor, fíjense, platicarles historias a todos estos niños. Muchísimas gracias también a sus papás que les permiten pues ver nuestros videos y conocer las historias que por aquí contamos. El saludito es para la niña María Fernanda de Santiago. Un saludote muy especial para ti, mija, y gracias por ver nuestros videos. Pues bueno, mi gente, me despido. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.